Pérez es un pintor puertorriqueño, residenciado desde 1986 en Nueva York. Es un pintor que realizó estudios, inclusive de maestría, en los Estados Unidos y que decidió quedarse a trabajar en los Estados Unidos. Es un artista de gran alcance que ha tenido reconocimiento internacional. Ha expuesto prácticamente alrededor del mundo en grandes galerías y museos. Sus obras se encuentran entre las mejores colecciones de arte contemporáneo del mundo, sea de museos, sea de colecciones privadas. Esta es la primera vez que Enoch Pérez muestra su obra en un museo, una institución como el Museo de Arte de Puerto Rico, porque para nosotros era muy importante y sigue siendo importante que esos artistas de fama internacional, de origen puertorriqueño, puedan exponer en su casa. Y eso es muy importante a la hora de entender qué es esta exposición. Es una de las pocas exposiciones, me atrevería a decir que es la única, donde el artista por primera vez vemos momentos diferentes de su trabajo. Eso fue una de mis metas curatoriales, explicarle que para nosotros era importante conocer un poco diferentes periodos de su obra, porque la gente no los conocía. La gente conoce algunas ciertas cosas, pero no conoce la profundidad, los cambios, el desarrollo, la evolución de este singular artista boricua. Él se inspira, en primer lugar, en lo que es la pintura pop y en particular de Andy Warhol. Andy Warhol llegó a hacer una serie de trabajos que eran serigrafías, ¿verdad? Y tratadas como pinturas, como originales, no pinturas en serie, ¿no? Como grabados en serie. Él de alguna manera le interesa esa escuela, pero también la escuela del expresionismo abstracto, de la pintura abstracta que fue antes del arte pop. Y entonces él crea una suerte de distancia. Él no utiliza un pincel y va directamente con la pintura y pinta el cuadro. No, él proyecta una imagen, la dibuja y posteriormente con unas barras de óleo. No es el óleo que tuvo líquido, sino es en barra, un producto que utilizaba Jean-Michel Basquiat, que es otro de los artistas que él sigue. Él unta un papel por una cara y lo frota sobre la tela. Y el efecto realmente es casi de gráfica. Hay algo allí muy extraño, no logramos entender qué es lo que está pasando en la obra. Y es fruto de esa distancia entre la mano del artista y el color y la tela. Eso es bien importante. Y ese plural nace de un singular, un eslogan que inventa Harold McGogan, un norteamericano, un ensayo que se le pide sobre las potencialidades de la isla. Y él escribe en 1931, precisamente ese ensayo se llama Las Islas del Encanto en inglés. Y de ahí en adelante la compañía de fomento industrial, con el plan Manos a la Obra, comienza a utilizar ese eslogan. Recuérdense que lo que se quería es cambiar, digamos, la economía de la isla, pasar de una economía agrícola a una economía industrial, a un mundo moderno, ¿verdad? Donde existiera la posibilidad del voto, donde existieran servicios higiénicos que se adaptaran a lo que estaba pasando en el mundo alrededor de Puerto Rico. Y entonces una idea de modernidad. Ahora, son 6 islas del encanto. Bueno, son 6 momentos de su obra que de alguna manera implican esa promesa de felicidad. Son 6 momentos en su obra que nos van a decir, wow, qué bien se ve esto, qué lindo sería esto, pero en el fondo sucede que muchas veces no se cumple, o no se cumple del todo, o se cumple parcialmente. Y eso es un poco la idea. En la primera isla del encanto está compuesta por una serie de retratos femeninos. Es a partir de 1998 cuando Enoch comienza a realizar esta serie de trabajos, inspirado porque es la primera vez que utiliza la técnica que inventó. Y entonces toma fotografías furtivas en Polaroid a las novias de sus amigos, a las compañeras de sus amigos. Y si se fijan en estos retratos,
la retratada está ausente, no es una mujer idealizada, es una mujer ausente, ajena, en el sentido de que no es la compañera, la amiga de Enoch Pérez. Pero fíjense, por ejemplo, en este retrato que es muy bello. Como se pueden ver, es sacado de una fotografía Polaroid del 97. Se llama Butterfly. Y lo que les decía de la indiferencia, ella está mirando como al vacío, está mirando otra cosa, no está mirando a la persona que la retrata, no está mirando a Enoch, es una figura ausente. Pero fíjense el detalle, eso va a aparecer en casi todas las obras. Hay dos manos, o una mano, o un brazo, que es precisamente la persona de su pareja. Son los brazos, son de su pareja. Es decir, que de alguna manera esta es una figura ausente, pero a la misma vez Enoch considera que esto puede ser una promesa de felicidad, de amor, de familia. Ya habíamos visto el Hotel Ponce Intercontinental, basado en una postal. En este caso es una fotografía del estado actual del hotel. Fíjense qué diferencia, ¿no? Ya no es el lujo, el atractivo, el glamour, no, ahora es una ruina. Una ruina que significa que ese proyecto, ¿verdad?, de gran progreso no se dio a cabo como muchas veces se pensó. Otra de esas maravillas, de esas islas del encanto, de esas promesas de felicidad, lo representa el alcohol. Por ejemplo, no hay campaña de turismo que no tenga alguna relación con el placer de la bebida. Y Enoch Pérez, en un periodo de su vida, estuvo muy mal relacionado con el alcohol, por decirlo de alguna manera, y comenzó a pintar botellas de rones puertorriqueños. Y en una conversación que tuve con el artista le comentaba que a mi entender, estos vienen a ser casi como una suerte de autorretratos. Es Enoch en ese momento, es Enoch que se pregunta sobre los placeres de la vida, que se pregunta sobre el pasar del tiempo. Es el Enoch que se interroga precisamente sobre lo que es el placer, lo que es la felicidad. La arquitectura modernista en el ámbito internacional constituye un capítulo importantísimo para Enoch Pérez, porque ya él venía reflexionando sobre ese proceso de modernización que sufrió Puerto Rico a partir de los años 40, pero también es cierto que hay un proceso internacional de la arquitectura funcionalista, donde se crean estos grandes rascacielos que ya la palabra dice lo ambicioso que tratan de ser estas estructuras y cómo de alguna manera vienen a ser los tótems de la sociedad global. El World Trade Center es un gran ejemplo de eso, ¿verdad? Un edificio que se convirtió en un ícono y ya sabemos qué pasó posteriormente. Pero fíjense un detalle bien interesante en este caso. Aquí, para exacerbar el aspecto dramático de las obras, ya el artista comienza a arrojar pintura sobre la tela, lo que los expresionistas abstractos llamaban el dripping en inglés, y eso le da una fuerza muy grande a estas obras que son casi fantasmagóricas si las ven. A partir de una sugerencia de un amigo, que entre otras cosas Enoch no le pareció muy interesante la idea, Enoch comienza a trabajar los interiores de casas opulentas, de casas famosos, de millonarios, de estrellas del cine, de la música. Y aquí vemos algo muy interesante, porque si antes era solamente arquitectura, aquí vemos lo que dicen los psicoanalistas, esa tercera piel, que ya no es la piel carnal, ni tampoco la ropa, sino es ese entorno que se crean las personas, ¿verdad? Las personas opulentas, para demostrar cuán famosos, cuán ricos son. Pero en el caso de Enoch Pérez, además de esa crítica, ¿verdad?, a lo pasajero del mundo, también hay un deseo de hacer un nuevo tipo de pintura.
y una pintura que tiene como referencia maestros del arte del siglo XX específicamente. A partir del 2017, con el evento de los huracanes Irma y María, la pintura de Enoch Pérez adquiere una dimensión dramática que no existía anteriormente. Había una dimensión crítica, pero no una dimensión dramática. El artista no viene a Puerto Rico, sino recaba fotos de artículos internacionales, sea de la televisión, sea de los periódicos, y realiza una serie de piezas sumamente dramáticas que hablan de lo que sentimos los puertorriqueños con el pase de estos dos huracanes, ver la fragilidad de la isla, una infraestructura que no pudo contra la fuerza del huracán.